Arregla este motor descompuesto y te daré toda mi fortuna. La heredera que lo provocaba palideció 15 minutos después. Era un martes por la tarde, en la Ciudad de México. Uno de esos días donde el calor pega fuerte y el tráfico parece no tener fin. Isabela Restrepo, de 28 años, manejaba su Ferrari rojo último modelo por las calles del centro. Pero no era un paseo de placer. No, señor. Esta mujer tenía prisa, mucha prisa. Isabela no era una mujer cualquiera. Era la heredera del Imperio Restrepo, una de las familias más poderosas de México. Empresas de construcción, hoteles de lujo, centros comerciales. Si tenía que ver con dinero y poder, los Restrepo estaban ahí. Y ella, bueno, ella había crecido creyendo que el mundo entero giraba a su alrededor. «Por Dios», gritó Isabela, golpeando el volante mientras veía el reloj. «Esta reunión vale 500 millones de pesos y estos imbéciles no saben manejar». Llevaba un vestido Chanel que costaba más que el salario anual de muchas personas, zapatos italianos que brillaban como diamantes, y esa actitud de quien nunca había escuchado la palabra no en su vida. Pero el destino, querido amigo, tiene sus propios planes. Clank, clank, clank. El motor de su Ferrari comenzó a hacer un ruido extraño, como si estuviera tosiendo. Isabela frunció el ceño. ¿Qué diablos? Y entonces, silencio total. El motor se murió justo ahí, en medio de una calle del barrio de Tepito, rodeada de talleres mecánicos pequeños y puestos de comida. Isabela intentó encender el carro 1, 2, 3 veces. «Nada, no puede ser», gritó, saliendo del carro como una fiera. «Justamente hoy, justamente ahora». Era como ver a una reina en medio de un mercado popular. Su vestido elegante contrastaba completamente con el ambiente humilde que la rodeaba. La gente la miraba con curiosidad. Algunos hasta se reían por lo bajo. Isabela sacó su teléfono dorado y marcó rápidamente. «Rodrigo, mi carro se descompuso. Necesito que vengas por mí ahora», gritó al teléfono. Pero la respuesta no fue la que esperaba. «Señorita Isabela, estoy en Guadalajara por el otro asunto que me pidió. No puedo llegar hasta dentro de 3 horas mínimo». «¿3 horas?» Isabela casi se desmaya. «La reunión es en 45 minutos. Si no llego, perdemos el contrato más grande del año». Colgó el teléfono desesperada. Miró a su alrededor y lo único que veía eran talleres mecánicos pequeños, vendedores ambulantes y... Espera. Sus ojos se fijaron en un letrero viejo y descolorido que decía «Taller Mecánico Aurelio. Se arregla todo». El taller se veía pequeño, casi insignificante comparado con las agencias de lujo donde normalmente llevaba su carro. «Por favor, que no sea mi única opción», murmuró, pero sabía que no tenía alternativa. Caminó hacia el taller, sus tacones resonando contra el pavimento como pequeños martillos. Cada paso era una tortura para su orgullo, y ahí fue cuando lo vio. Carlos Aurelio estaba debajo de una camioneta vieja, con las manos llenas de grasa y el overol manchado de aceite. A sus 32 años, tenía esa apariencia de hombre trabajador, fuerte, curtido por el sol, con callos en las manos que hablaban de años de trabajo honesto. No era guapo en el sentido tradicional, no como esos modelos de revista que Isabela estaba acostumbrada a ver, pero había algo en él, una tranquilidad, una seguridad que llamaba la atención. «¡Oiga!», gritó Isabela desde la entrada del taller. «¡Oiga, mecánico!». Carlos salió de debajo de la camioneta lentamente, limpiándose las manos con un trapo viejo. Cuando vio a Isabela, no pudo evitar parpadear un par de veces. No todos los días aparecía una mujer así en su taller. «Buenas tardes, señorita. ¿En qué le puedo ayudar?», preguntó Carlos con voz calmada, pero amable. Isabela lo miró de arriba abajo con desprecio evidente. «Mi Ferrari se descompuso ahí afuera. Necesito que me lo arregle ahora mismo». Carlos se acercó a la entrada y vio el carro rojo brillante. Silbó bajito. «Es una belleza de carro, señorita. ¿Qué síntomas presenta?». «No me interesa hablar de síntomas». Isabela explotó. «Solo arréglelo. Tengo una reunión en 40 minutos que vale más dinero del que usted ganará en toda su vida». Carlos la miró tranquilamente, sin inmutarse por su grito. «Entiendo que tiene prisa, señorita, pero necesito revisar qué tiene el motor para poder ayudarla». «¿Sabe qué?». Isabela se acercó a él, con esa mirada desafiante que había usado toda su vida para conseguir lo que quería. «Voy a hacerle una propuesta que no podrá rechazar». Carlos cruzó los brazos.
Curioso, la escucho. Isabela señaló su Ferrari con dramatismo. Conserte este motor quebrado y yo le daré toda mi fortuna. Se rió con sarcasmo. Pero claro, eso es imposible para alguien como usted, ¿verdad? Un mecánico de barrio, en este taller insignificante. ¿Cómo va a poder arreglar un Ferrari en 15 minutos? La provocación era evidente. Isabela pensaba que Carlos se acobardaría, que admitiría que no podía hacerlo, y entonces ella podría sentirse superior, como siempre. Pero Carlos no reaccionó como ella esperaba. ¿15 minutos? Preguntó calmadamente. Sí, 15 minutos. Isabela alzó la voz. Si puede arreglar mi carro en 15 minutos, le doy toda mi fortuna. Pero cuando no pueda, cuando tenga que admitir que es solo un mecánico más, me conseguirá otro carro de inmediato. Los otros mecánicos del taller habían dejado de trabajar para escuchar. Algunos se reían por lo bajo de la situación ridícula. Carlos miró el Ferrari, luego miró a Isabela. Había algo en sus ojos, algo que ella no pudo interpretar. No era miedo, no era nerviosismo, era determinación. De acuerdo, dijo finalmente. Isabela parpadeó, sorprendida. ¿De acuerdo qué? Acepto su reto, señorita. 15 minutos. Carlos se dirigió hacia el Ferrari. Pero cuando lo arregle, quiero que cumpla su palabra. Isabela se rió con crueldad. ¿En serio cree que puede arreglar un Ferrari en 15 minutos? Ni los mecánicos más caros de la ciudad pueden hacer eso. Ya veremos, murmuró Carlos, abriendo el cofre del carro, y en ese momento, querido amigo, comenzó algo que ninguno de los dos esperaba. Isabela pensaba que había encontrado a otro hombre fácil de manipular. Carlos. Bueno, Carlos tenía sus propios secretos. «Empiece el tiempo», gritó Isabela, mirando su reloj de diamantes. 15 minutos exactos. Carlos se metió debajo del cofre del Ferrari. Y lo que pasó después, bueno, eso cambiaría todo. ¿Has visto alguna vez a un verdadero maestro trabajar? No me refiero a alguien que sabe hacer su trabajo. Me refiero a alguien que ha nacido para eso, alguien que tiene un don especial, porque eso era exactamente lo que Isabela estaba a punto de presenciar. Carlos se acercó al Ferrari con pasos seguros. No había prisa en sus movimientos, no había nerviosismo. Era como si ya supiera exactamente qué hacer. 14 minutos y 50 segundos, gritó Isabela, disfrutando cada segundo. Ya se va dando cuenta de que es imposible, ¿verdad? Pero Carlos no respondió. Estaba completamente concentrado, con las manos ya trabajando dentro del motor, y entonces algo extraño comenzó a suceder. Los otros mecánicos del taller se acercaron poco a poco, atraídos por algo que no podían explicar. Carlos no estaba simplemente revisando el motor. Era como si estuviera hablando con él, como si entendiera cada pieza, cada sonido, cada vibración. «Aquí está el problema», murmuró Carlos para sí mismo, tocando una parte específica del motor. «El sistema de inyección está desbalanceado y hay una fuga microscópica en el conducto de presión». Isabela frunció el ceño. ¿Cómo había diagnosticado eso tan rápido? Incluso los mejores mecánicos de la ciudad tardaban horas en encontrar problemas así de complejos. 13 minutos, gritó, pero ya su voz sonaba menos segura. Carlos sacó herramientas de su cinturón con movimientos precisos, casi quirúrgicos. No eran herramientas caras o sofisticadas, pero las manejaba como un virtuoso maneja su instrumento. Los otros mecánicos intercambiaron miradas de asombro. ¿Vieron cómo encontró el problema?, susurró uno de ellos. Ni siquiera necesitó conectar el escáner. Isabela comenzó a sentir algo extraño en el estómago. No era posible que este hombre, en este taller pequeño, pudiera... 12 minutos. Su voz ya no sonaba tan confiada. Carlos trabajaba con una precisión increíble. Sus manos se movían como las de un cirujano, tocando cada parte del motor con exactitud milimétrica. Parecía conocer ese Ferrari mejor que sus propios diseñadores. ¿Cómo es que...? Isabela se acercó más, tratando de ver qué estaba haciendo, y entonces vio algo que la dejó helada. Carlos no estaba usando ningún manual, ninguna guía, ningún diagrama. Trabajaba de memoria pura, como si hubiera armado y desarmado miles de motores Ferrari en su vida. 11 minutos, gritó, pero ya había una nota de pánico en su voz. Los otros mecánicos estaban completamente fascinados. «Oye, Javier», le susurró uno a otro, «¿has visto alguna vez algo así?» Es como si el motor le hablara. Carlos ajustó algo interno. Reemplazó una pequeña pieza que había sacado de su caja de herramientas
Y luego hizo algo que nadie esperaba. Comenzó a hablarle al motor. «Vamos, bonita», murmuró con cariño, como si estuviera consolando a un bebé. «Ya sé que te duele, pero ya casi terminamos. Solo un poquito más». Isabela sintió un escalofrío. No era normal que alguien hablara así a un motor. No era normal que alguien trabajara con esa conexión. 10 minutos, gritó, pero su voz se quebró un poco. Y entonces Carlos hizo algo completamente inesperado. Se detuvo, cerró los ojos y puso su mano sobre el motor, como si estuviera sintiendo su ritmo cardíaco. «Listo», susurró. «Ya estás bien, preciosa». Se incorporó, se limpió las manos y miró directamente a Isabela. «Puede encender el motor, señorita». Isabela parpadeó. «¿Qué? ¿Que puede encender el motor? Ya está arreglado». Isabela miró su reloj. 9 minutos y 30 segundos habían pasado. Eso es imposible», tartamudeó. «¿Va a encender el motor o no?», preguntó Carlos tranquilamente, con manos temblorosas. Isabela se acercó al Ferrari, metió la llave, la giró y ¡brum! El motor rugió perfectamente, como si fuera nuevo. No había ruidos extraños, no había vibraciones. Sonaba mejor que cuando había salido de la agencia. Los mecánicos del taller comenzaron a aplaudir y gritar de emoción. «¡No manches! ¡Lo hizo! En menos de 10 minutos!» Pero Isabela no celebraba. Isabela estaba pálida como un fantasma, porque en ese momento, mientras miraba a Carlos Aurelio limpiándose las manos tranquilamente, se dio cuenta de algo terrible. Había subestimado completamente a este hombre, y lo peor de todo, ahora tenía que cumplir su promesa. ¿Sabes qué se siente cuando tu mundo entero se tambalea en cuestión de segundos? Cuando todo lo que creías saber sobre la vida, sobre las personas, sobre ti mismo, se vuelve polvo en un instante. Isabela Restrepo lo estaba experimentando en carne propia. Se quedó ahí parada, junto a su Ferrari que ahora ronroneaba perfectamente, con la cara más pálida que un papel. Sus manos temblaban, no de frío, sino de la realización de lo que acababa de pasar. 9 minutos y 30 segundos, dijo Carlos calmadamente, guardando sus herramientas. «Creo que cumplí con mi parte del trato». Isabela abrió y cerró la boca varias veces, como un pez fuera del agua. Los otros mecánicos seguían celebrando en el fondo, pero ella solo podía escuchar el latido acelerado de su propio corazón. Esto no puede ser real», susurró finalmente. Carlos se acercó a ella, pero mantuvo una distancia respetuosa. «¿Se encuentra bien, señorita? Se ve muy pálida». «¿Que si me encuentro bien?». Isabela explotó de repente, pero no con la arrogancia de antes, sino con desesperación pura. «Acabas de tú, mi Ferrari». No podía terminar las frases. Su mente perfectamente organizada, acostumbrada a controlar cada situación, se había convertido en un caos total. Carlos esperó pacientemente a que se calmara. «Señorita, entiendo que está sorprendida, pero...» «¿Sorprendida?». Isabela se rió histéricamente. «Acabo de apostar toda mi fortuna, y tú lo lograste. En menos de 10 minutos arreglaste algo que ni los mejores mecánicos de la ciudad habrían podido arreglar». Los otros mecánicos habían dejado de celebrar y ahora miraban la escena con preocupación. Era evidente que la señorita rica estaba teniendo una crisis nerviosa. «Mire, señorita», Carlos habló con voz suave, como quien trata de calmar a un animal herido. «Yo no quiero su fortuna. Solo quería demostrarle que no debería juzgar a las personas por su apariencia». Pero Isabela no lo escuchaba. Caminaba de un lado a otro hablando sola. «Mi padre me va a matar, me va a desheredar. Aposté toda la fortuna de la familia, los 500 millones de pesos, las empresas, los hoteles, todo». Se detuvo de repente y miró a Carlos con ojos llenos de pánico. «¿Sabes quién soy yo?», preguntó con voz quebrada. Carlos negó con la cabeza. «Una señorita que tenía prisa y cuyo carro se descompuso». Isabela se rió amargamente. «Soy Isabela Restrepo. Mi familia es dueña del 70% de los hoteles de lujo en México. Tenemos la segunda constructora más grande del país. Nuestros centros comerciales están en 20 ciudades diferentes». Hizo una pausa, mirando sus manos temblorosas. «Y yo acabo de apostar todo eso en una estupidez, por orgullo, por arrogancia». Carlos la miró con una expresión que Isabela no pudo descifrar. No era burla, no era satisfacción, era algo parecido a comprensión. «¿Sabe por qué acepté su reto?», preguntó Carlos suavemente. Isabela lo miró sin responder.
Porque he conocido a muchas personas como usted en mi vida, personas que creen que el dinero es lo único que importa, que los pobres somos estúpidos, que no podemos hacer nada extraordinario. Se acercó un paso más. Quería que aprendiera una lección, que entendiera que el valor de una persona no se mide por su cuenta bancaria, sino por lo que lleva aquí. Se tocó el pecho, en el corazón. Isabela lo miró fijamente. Había algo en los ojos de este hombre, algo que no había visto nunca antes. No era la admiración falsa a la que estaba acostumbrada, no era el miedo que inspiraba con su dinero, era respeto genuino, mezclado con una especie de tristeza. Pero ahora todo está perdido, murmuró Isabela. Hice una promesa frente a testigos. Mi palabra vale más que mi vida para mi familia. Tendré que cumplir. Carlos quedó callado por un momento largo. Luego, hizo algo completamente inesperado. Se acercó a ella y le extendió su mano callosa. «¿Y si mejor hacemos un trato diferente?», preguntó con una sonrisa pequeña pero sincera. Isabela miró su mano, confundida. «¿Qué tipo de trato? Usted no me da su fortuna», dijo Carlos, «pero me da algo mucho más valioso». «¿Qué?». Carlos sonrió más ampliamente. «Me da la oportunidad de enseñarle cómo vive la gente real, cómo es el mundo fuera de su burbuja de lujo». Isabela parpadeó, completamente descolocada. «¿Qué? ¿Una semana?», dijo Carlos. «Pase una semana aquí, en el barrio, conmigo, aprenda cómo vivimos, cómo trabajamos, cómo nos divertimos, y al final de esa semana, si todavía piensa que somos inferiores a usted, se puede ir y nunca más la molestaré». Isabela se quedó muda. De todas las cosas que había esperado que este hombre le pidiera, dinero, un trabajo mejor, contactos importantes, jamás había imaginado esto. «¿Estás loco?», susurró. Carlos se encogió de hombros. «Tal vez, pero es mi oferta, ¿la acepta?». Y ahí, parada en ese taller humilde, rodeada de hombres trabajadores que la miraban con curiosidad, Isabela Restrepo tuvo que tomar la decisión más importante de su vida. Una decisión que no sabía que cambiaría no solo su perspectiva del mundo, sino también su corazón. ¿Alguna vez has tenido que comer tus propias palabras? ¿Has tenido que enfrentar la realidad de que tal vez, solo tal vez, has estado completamente equivocado sobre todo en tu vida? Isabela Restrepo estaba a punto de vivir exactamente eso. 3 días habían pasado desde que aceptó el extraño trato de Carlos. 3 días que se habían sentido como 3 años completos para una mujer acostumbrada a que todo girara a su alrededor. «No puedo más», gritó Isabela, dejándose caer en una silla de plástico afuera del taller. «Mis pies me están matando, tengo las manos destrozadas y huelo a aceite de motor». Carlos salió del taller, limpiándose las manos, sonriendo con esa tranquilidad que ya estaba empezando a sacar de quicio a Isabela. «Son apenas las 3 de la tarde, Isabela. Todavía nos faltan 5 horas de trabajo». 5 horas. Isabela se quitó los zapatos de seguridad que Carlos le había conseguido y miró sus pies con horror. «Tengo ampollas. Nunca había trabajado tanto en mi vida». Durante estos 3 días, Carlos había cumplido su palabra al pie de la letra. Isabela había tenido que aprender a trabajar con sus manos, a tratar con clientes reales, a vivir con un presupuesto limitado. El primer día había sido un desastre total. Isabela había llegado al taller usando el mismo vestido Chanel, solo para que Carlos le dijera que así no podía trabajar. «¿Trabajar?», había preguntado ella, confundida. «Yo, ese era el trato», había respondido Carlos. «Una semana viviendo como nosotros, y nosotros trabajamos». Le había conseguido ropa de trabajo, overol, botas de seguridad, guantes. Isabela se había visto en el espejo y casi se desmaya. «Parezco una trabajadora», había completado Carlos con una sonrisa. «Felicidades, ese era el objetivo». El segundo día había sido peor. Carlos la había puesto a organizar herramientas, a limpiar el taller, a ayudar con tareas simples. Isabela, que nunca había hecho nada más pesado que levantar una copa de champán, había terminado exhausta y adolorida, pero el tercer día algo extraño había empezado a pasar. «Oye, Carlos», dijo Isabela, todavía sentada en la silla de plástico, «¿puedo preguntarte algo?». «Claro. Ayer, cuando arreglaste el motor de la señora García, ¿por qué no le cobraste?». Carlos se sentó en otra silla junto a ella. «Porque es viuda. Tiene 3 hijos y apenas le alcanza para comer. Su carro es lo único que tiene para trabajar vendiendo comida». Isabela frunció el ceño. «Pero tú también necesitas dinero».
Este taller es tu sustento. Sí, pero hay diferentes tipos de necesidad. Carlos miró hacia el cielo. Ella necesitaba más que yo en ese momento. Durante estos días, Isabela había visto a Carlos hacer cosas así una y otra vez, arreglar carros por menos dinero del que costaba, dar comida a niños de la calle, ayudar a vecinos sin esperar nada a cambio. No lo entiendo, admitió Isabela. En mi mundo, los negocios son negocios. Si no eres el más fuerte, el más inteligente, el más despiadado, te devoran vivo. Carlos la miró con esos ojos tranquilos que ya se habían vuelto familiares para ella. ¿Y te gusta tu mundo, Isabela? La pregunta la tomó por sorpresa. Que sí me gusta, es mi mundo, es lo que conozco. Eso no responde mi pregunta. Isabela se quedó callada por un momento largo. Era una pregunta que nunca se había hecho. ¿Le gustaba su vida? ¿Le gustaba vivir constantemente compitiendo, desconfiando, manipulando? Tengo todo lo que cualquier persona podría desear, dijo finalmente. Todo excepto paz, respondió Carlos suavemente. Isabela lo miró sorprendida. ¿Cómo sabes que no tengo paz? Porque te he estado observando estos 3 días. Nunca te relajas completamente. Siempre estás tensa, siempre esperando el siguiente ataque, la siguiente traición. Era verdad, y Isabela lo sabía. Incluso aquí, en este taller simple, rodeada de gente trabajadora y honesta, seguía esperando que alguien tratara de aprovecharse de ella. En mi mundo, si bajas la guardia, pierdes, murmuró. Y vale la pena ganar si nunca puedes disfrutar la victoria. Antes de que Isabela pudiera responder, llegó corriendo Lupita, una niña de 8 años que vivía en la calle de enfrente. Tío Carlos, gritó emocionada. Mi mamá dice que ya terminó el vestido para mi graduación de primaria. Carlos sonrió y levantó a la niña en brazos. ¡Qué maravilla, Lupita! Vas a ser la niña más bonita de toda la ceremonia. Isabela observó la interacción. Sintiendo algo extraño en el pecho, era envidia. ¿Cuándo había sido la última vez que alguien la había abrazado con esa alegría genuina? Tío Carlos, dijo Lupita, notando por primera vez a Isabela. ¿Quién es la señorita bonita? Es Isabela, respondió Carlos. Está aprendiendo cómo trabajamos aquí. Lupita miró a Isabela con curiosidad infantil. ¿No sabías trabajar antes? Isabela se rió, pero no con burla, sino con una tristeza que la sorprendió a ella misma. No, pequeña, nunca aprendí. No te preocupes, dijo Lupita con seriedad de adulto. El tío Carlos es muy buen maestro. Él me enseñó a arreglar mi bicicleta. Cuando Lupita se fue corriendo, Isabela se quedó pensativa. Carlos dijo finalmente, ¿puedo preguntarte algo personal? Adelante. ¿Por qué haces todo esto? ¿Por qué ayudas a tanta gente sin esperar nada a cambio? ¿Por qué aceptaste enseñarme cuando yo te traté tan mal? Carlos la miró por un momento largo, como si estuviera decidiendo qué tanto contarle. Porque alguien hizo lo mismo por mí una vez, dijo finalmente, cuando era joven y estúpido y creía que el mundo me debía algo. ¿Quién? Carlos sonrió con nostalgia. Mi abuelo, el dueño original de este taller. Se levantó y caminó hacia una foto vieja colgada en la pared del taller. Isabela lo siguió. Se llamaba Aurelio Mendoza. Era el mejor mecánico de todo el estado, pero también el más generoso. Me crió cuando mis padres murieron. Me enseñó todo lo que sé. Isabela miró la foto. Era un hombre mayor, con overol manchado de grasa, pero con una sonrisa que irradiaba bondad. ¿Qué pasó con él? Murió hace 5 años. Pero antes de morir me hizo prometer algo. ¿Qué? Carlos la miró directamente a los ojos, que nunca me convertiría en una persona amargada, que siempre recordara que todos, sin excepción, merecen una segunda oportunidad para ser mejores. Isabela sintió algo extraño en la garganta, como si fuera a llorar, incluso personas como yo, especialmente personas como tú. Y en ese momento, parada en ese taller humilde, rodeada del aroma de aceite y metal, Isabela Restrepo comenzó a entender algo que cambiaría su vida para siempre. Tal vez, solo tal vez, había estado viviendo completamente al revés. ¿Sabes cuál es el momento más importante en la vida de una persona? No es cuando nace, no es cuando se gradúa, no es cuando se casa, es cuando finalmente entiende quién es realmente y quién quiere ser. Era el 7º día, el último día del trato entre Isabela y Carlos. Isabela se despertó esa mañana en el pequeño cuarto que Carlos le había conseguido arriba del taller,
No era el penthouse de lujo al que estaba acostumbrada. No tenía vista al mar ni jacuzzi dorado, solo una cama sencilla, una ventana que daba a la calle y el sonido de la gente trabajadora empezando su día. Pero por primera vez en años, Isabela había dormido profundamente. Se vistió lentamente, poniéndose el overol que ya no le parecía tan extraño, las botas que ya habían tomado la forma de sus pies. Se miró en el espejo pequeño y casi no se reconoció. Su cabello perfecto ahora estaba recogido en una cola de caballo simple. Sus uñas, que siempre habían estado impecables, ahora tenían rastros de grasa debajo. Su piel, acostumbrada a los tratamientos más caros, ahora tenía el brillo honesto del trabajo duro, y sin embargo, se veía diferente, se veía más real. Bajó al taller y encontró a Carlos ya trabajando. Como siempre, durante estos 7 días, había aprendido que él llegaba antes que todos y se iba después que todos. «Buenos días», dijo suavemente. Carlos levantó la mirada y sonrió. «Buenos días, Isabela, ¿lista para tu último día?» La palabra «último» le dolió más de lo que esperaba. Supongo que sí. Trabajaron en silencio por un rato. Isabela había aprendido a ser realmente útil. Podía pasar herramientas correctas, diagnosticar problemas simples, incluso hacer reparaciones básicas. Pero había algo más que había aprendido durante esta semana. Había aprendido a escuchar realmente a las personas, a ver más allá de las apariencias, a encontrar satisfacción en el trabajo bien hecho. Alrededor del mediodía, llegó un cliente que hizo que el corazón de Isabela se detuviera. Era Rodrigo, su chofer personal. Al volante de una limusina negra, detrás de él, en el asiento trasera, estaba su padre, don Eduardo Restrepo, el patriarca de la familia, un hombre que había construido un imperio con determinación férrea y mano dura. «Isabela», rugió su padre, saliendo de la limusina como una tormenta. «¿Qué demonios significa esto?» Todo el taller se quedó en silencio. Los mecánicos dejaron de trabajar. Los clientes se voltearon a mirar. Isabela sintió como si todos sus mundos estuvieran a punto de colisionar. «Papá», murmuró, sintiendo como toda su nueva confianza se desvanecía. «¿Qué haces aquí? ¿Qué hago aquí?» Don Eduardo estaba rojo de ira. «Llevo 7 días buscándote. Perdiste la reunión más importante del año. Los inversionistas se retiraron. Perdimos 500 millones de pesos. Isabela bajó la mirada, sintiendo el peso familiar de la vergüenza y el miedo. «Y ahora te encuentro aquí vestida como... Don Eduardo señaló su overol con disgusto. «Como una trabajadora cualquiera. Los periódicos están diciendo que mi hija se volvió loca». Carlos se acercó tranquilamente, limpiándose las manos con un trapo. «Buenas tardes, señor. Soy Carlos Aurelio». Don Eduardo lo miró de arriba a abajo con desprecio total. «Así que tú eres el mecánico que secuestró a mi hija». «Papá». «Él no me secuestró». Isabela encontró su voz. «Yo decidí quedarme». «¿Decidiste?» Don Eduardo se rió con amargura. «Isabela, has perdido la cabeza completamente. Este hombre obviamente te ha lavado el cerebro para conseguir nuestro dinero». Carlos mantuvo la calma. «Señor Restrepo, su hija estuvo aquí por su propia voluntad. Y en cuanto al dinero, por supuesto que se trata del dinero», don Eduardo explotó. «Todos ustedes, gente como tú, siempre quieren lo mismo, dinero de los que trabajamos duro para conseguirlo». Las palabras de su padre fueron como una bofetada para Isabela. Durante esta semana había visto a Carlos y a todos en el barrio trabajar más duro que nadie en su familia jamás había trabajado. «Papá, estás equivocado», dijo Isabela, pero su voz sonaba pequeña. «¿Equivocado?» Don Eduardo se acercó a ella. «Isabela, este hombre y toda esta gente son unos aprovechados. Te vieron venir y decidieron estafarte. Es lo que hacen los pobres, por eso son pobres». El silencio que siguió fue ensordecedor. Isabela miró alrededor del taller. Vio las caras heridas de las personas que habían empezado a importarle. Vio la tristeza en los ojos de Carlos. Y entonces, algo dentro de ella se rompió, pero no se rompió por dolor. Se rompió para liberarla. «Ya basta», gritó Isabela con una fuerza que nunca había sentido antes. Todos en el taller la miraron, sorprendidos. Incluso su padre se quedó callado. «Papá, tú eres el que está equivocado». Isabela se plantó frente a su padre, temblando pero decidida. «Esta gente no son aprovechados. Son las personas más honestas, más trabajadoras, más generosas que he conocido en mi vida. Isabela».
¿Qué te pasa? Lo que me pasa es que finalmente abrí los ojos. Isabela señaló a Carlos. Este hombre arregló mi Ferrari en 10 minutos, algo que los mecánicos más caros de la ciudad no pudieron hacer, y cuando le ofrecí toda mi fortuna, ¿sabes qué me pidió a cambio? Don Eduardo frunció el ceño. Confundido, me pidió que aprendiera a ser una mejor persona. Isabela tenía lágrimas en los ojos, pero su voz era fuerte. No quiso mi dinero, no quiso contactos, no quiso favores. Solo quería que entendiera que había estado viviendo mal toda mi vida. Isabela, no sabes lo que dices. Sí sé lo que digo. Isabela miró a su padre directamente a los ojos. Durante 28 años he vivido pensando que era superior a todos los demás, pensando que el dinero me hacía mejor persona, pensando que los pobres eran inferiores. Hizo una pausa, limpiándose las lágrimas. Pero esta semana aprendí que estaba completamente equivocada. Aprendí que hay riquezas que no se pueden comprar con dinero. Aprendí que hay personas que valen más que todos nuestros millones juntos. Don Eduardo miró a su hija como si fuera una extraña. ¿Qué estás diciendo, Isabela? Isabela se volteó hacia Carlos, que había estado escuchando en silencio, con una expresión que ella no podía descifrar. Estoy diciendo que cumpliré mi promesa original, dijo con voz firme. Le daré toda mi fortuna a Carlos Aurelio. El taller entero gaspeó. Don Eduardo se puso pálido. Isabela no, pero Isabela ya había tomado su decisión. Carlos, dijo, acercándose a él, tú me enseñaste algo que vale más que todo el dinero del mundo. Me enseñaste que el verdadero valor de una persona está en su corazón, no en su cuenta bancaria. Carlos la miró con esos ojos tranquilos que ya conocía tan bien. Isabela, no, ella lo interrumpió. Déjame terminar. Tú podrías haber tomado mi dinero desde el primer día. Podrías haber aprovechado mi desesperación, pero en lugar de eso me diste algo mucho más valioso. Se acercó más a él. Me diste la oportunidad de encontrarme a mí misma, y entonces, para sorpresa de todos, especialmente de ella misma, Isabela hizo algo que jamás había hecho en su vida. Se arrodilló. Carlos Aurelio, dijo con voz quebrada pero decidida, ¿me harías el honor de enseñarme a vivir el resto de mi vida como una persona de verdad? El silencio era total. Don Eduardo estaba en shock. Los mecánicos no podían creer lo que veían. Rodrigo tenía la boca abierta, pero Carlos sonrió. Se arrodilló también, tomó las manos callosas de Isabela entre las suyas y dijo, Isabela Restrepo, yo te enseñaré todo lo que quieras aprender, pero hay algo que tengo que decirte primero. ¿Qué? Carlos respiró profundo. Mi nombre completo es Carlos Aurelio Mendoza Restrepo. Isabela parpadeó confundida. Restrepo, soy tu primo, Isabela, el hijo de tu tío Manuel, el hermano de tu padre que fue desheredado hace 30 años por casarse con una mujer pobre. El mundo de Isabela se tambaleó otra vez. ¿Qué? Carlos miró hacia don Eduardo, que ahora estaba completamente pálido. Hola, tío Eduardo, dijo Carlos suavemente. Han pasado muchos años. Don Eduardo se llevó las manos al pecho, como si fuera a desmayarse. Carlos, ¿eres tú? El hijo de Manuel, el mismo. Isabela miró entre su padre y Carlos, tratando de procesar la información. Entonces tú eres tu familia, completó Carlos. La familia que tu padre decidió olvidar cuando mi padre se enamoró de una mujer que no tenía dinero. Isabela se incorporó lentamente, con las piernas temblorosas. Todo este tiempo, tú sabías quién era yo. Desde el momento en que dijiste tu nombre, Carlos asintió. Por eso acepté tu reto. Por eso quise enseñarte cómo vivimos, porque tú eres la única familia que me queda. Isabela miró a su padre, que tenía los ojos llenos de lágrimas. Papá, ¿es verdad? Desheredaste a tu hermano por amor. Don Eduardo asintió lentamente. Era joven, estúpido, orgulloso. Pensaba que el apellido Restrepo era más importante que el amor. Se acercó a Carlos con pasos temblorosos. Carlos, hijo, ¿puedes perdonar a un viejo necio? Carlos sonrió, esa sonrisa tranquila que había conquistado el corazón de Isabela. Tío, el perdón se lo doy gratis, es lo que me enseñó mi abuelo. Y entonces pasó algo hermoso. Don Eduardo abrazó a Carlos, y Carlos lo abrazó de vuelta. 2 generaciones de orgullo familiar se disolvieron en un momento de amor puro. Isabela los miró, sintiendo como su corazón se llenaba de algo que nunca había sentido antes. No era la satisfacción del dinero, no era el poder de controlar, era esa
Felicidad, paz, amor verdadero, Carlos, dijo suavemente. Él se volteó hacia ella con los ojos brillantes. ¿Sí? ¿La oferta de enseñarme a vivir sigue en pie? Carlos se acercó a ella, tomó sus manos callosas y las besó suavemente. Isabela Restrepo, será un honor enseñarte, pero solo si tú me enseñas a mí también. ¿Enseñarte qué? Carlos sonrió. A amar a una mujer extraordinaria que tuvo el valor de cambiar toda su vida en una semana. Isabela sintió que el corazón se le iba a salir del pecho. «Me estás pidiendo». «Te estoy pidiendo que seamos socios», dijo Carlos, «en el negocio, en la vida, en todo, que construyamos algo juntos, algo que combine tu inteligencia para los negocios con mi amor por ayudar a la gente». Isabela miró alrededor del taller, vio a todas las personas que habían empezado a querer, sintió la paz que había encontrado en este lugar simple. «¿Sabes qué?», dijo finalmente con una sonrisa que iluminó toda su cara. «Creo que esa es la mejor propuesta de negocios que he escuchado en mi vida». Y cuando Carlos la besó, ahí mismo en medio del taller, con su padre llorando de alegría y todos los mecánicos aplaudiendo, Isabela finalmente entendió lo que significaba ser verdaderamente rica. No era por el dinero que tenía en el banco, era por el amor que había encontrado en su corazón. Y así, querido amigo, termina la historia de Isabela y Carlos, una historia que nos enseña que a veces las personas más extraordinarias vienen en los paquetes más simples, que el amor verdadero no conoce de clases sociales y que nunca, nunca es demasiado tarde para cambiar y ser una mejor persona, porque al final del día, lo único que realmente importa no es cuánto tienes, sino cuánto amas y cuánto te aman de vuelta.